Los sábados, el sol de los sábados. 9:17 en la mañana y estamos aquí en el sol de los sábados, el programa más influyente de todo el fin de semana. Hoy, con una conversación interesante en este bloque con Valeria Razzi. Ella es psicóloga clínica y terapeuta infanto-juvenil. Y con ella queremos abordar, a propósito de que estamos en la víspera del Día de los Reyes, apenas unas horas antes, ya es mañana, 6 de enero, y hay muchos padres y muchas madres que en este momento todavía están haciendo la elección de los juguetes. Y queremos ver cómo estos inciden en el tema de la violencia, pero también en un tema, y de hecho vamos a comenzar por ahí, porque por ahí se quedó la pista caliente, sí, de la relación entre juguetes y construcción de identidad sexual. Por ejemplo, Valeria, hay muchos niños que quieren juegos de cocina, hay muchos niños que les gusta cocinar. Y hay niños niñas, varones, o sea, niños un pleonasmo. Estoy haciendo mi pregunta. No me lleven balón, no, estoy haciendo mi pregunta. De niños y niñas, el plural estoy es niños. haciendo mi pregunta. No, pero especifica. No, claro, niños especifica. Y Varones. niños que Varones. quizás quieran un juego de cocina y niñas que quieran un carrito. Yo recientemente lo vi, estaba en un consultorio pediátrico. Y había una niña que quería, había un niño, entonces la niña quería el carrito del niño. Y la mamá y la abuela que están ahí le dicen, no, las niñas no juegan con carritos, eso es de varones. Y ustedes saben que yo no me pude quedar callada porque no iba a ser tú, no iba a ser pero tú. las mujeres conducimos, yo ando manejando mi vehículo, entonces ¿por qué la niña no puede jugar con un carrito? Y por ahí comenzó. Y ella le dijo, en este caso, ¿tú crees que los juguetes inciden en el tema de la construcción de la identidad sexual? No propiamente los juguetes, sino lo que nosotros hacemos con esos juguetes, ¿no? Porque, por ejemplo, un carro es simplemente un carro, pero la connotación que nosotros le demos, por supuesto, es lo que va a incidir en esa construcción de género. Por lo menos cuando los niños tienen cerca de 4 o 5 años, ellos empiezan a interesarse mucho por juego de roles. Entonces, cuando vemos a los niños, por ejemplo, jugando a la escuela, o jugando al doctor, o jugando a ser papá y mamá. Entonces, porque es importante que el niño tenga un repertorio de juguetes amplio, y no con esto me refiero a que le vamos a llenar el cuarto de juguetes, porque no es tan importante la cantidad de juguetes, sino el hecho de que el niño tenga la participación de sus figuras principales de cuidado, sus padres en el juego, pero ese es otro tema, ¿no? Pero vamos a apuntar a lo porque sí es importante. Atención, padres y madres. Más que el juguete, lo importante es que usted como papá y mamá juegue con ese niño y con esa niña. Claro, sí, eso es importantísimo porque eso también va a estrechar mucho los vínculos familiares. Claro. Y el juego es el lugar donde el niño se expresa, es el lugar donde el niño puede ser él mismo, donde puede elaborar sus angustias, donde puede celebrar algún acontecimiento. Entonces vemos niños que, por ejemplo, si van al dentista y fue un evento para ellos demasiado grande, demasiado traumático, cuando llegan a casa, de una vez empiezan a jugar al dentista. Entonces ellos son los dentistas que le meten cualquier cosa a los peluches en la boca, pero es eso mismo, ¿no? Ese espacio de desahogo. Pues sí, con esto de los roles. El niño, mientras más acceso tenga a estos juguetes, sean juegos de cocina, de doctor, carritos, se va a desarrollar más la empatía, porque él es capaz de interpretar diferentes roles, diferentes papeles. Si yo solamente le doy a un niño la posibilidad de jugar, por ejemplo, con muñecas, entonces, ¿qué pasa con los otros juegos? No vas a desarrollarte, no vas a saber qué hace un médico, o no vas a saber qué hace un conductor, un chofer, cómo él se puede sentir detrás de un volante. Entonces, todo ese acceso hace que el niño también desarrolle más esa capacidad de ponerse en el puesto del otro. Para eso son los juegos de roles. Yo tampoco nunca he apoyado el hecho de que por ejemplo, la cocina es para las niñas y los carritos son para los niños. Precisamente por eso, porque el niño tiene que tener acceso a un repertorio grande para él poder elaborar su día a día. Si se le impide, también es una forma de violentar ese desarrollo. Es como, no vas a poder jugar por ejemplo, con el tren o con los camiones o con los Legos. Es porque eres niña, por ejemplo. Entonces la niña ya empieza, ok, hay cosas a las que yo no tengo acceso. Sí, se le empieza poco a poco a coartar. Y eso sería una forma de del violencia. Tema sexual. Ahora, claro, y hay cosas que hay que entender. Nosotros siempre decimos en este espacio que para pretender transformar la realidad de nuestra sociedad hay que primero conocerla. Claro. Y en la niñez, esos juegos de roles sirven como un elemento preparador para lo que luego, entonces, cuando seamos adultos vamos a hacer. Tal cual. La sociedad de la década de los 30 del siglo XX, en donde la mujer no tenía acceso a muchos trabajos que hoy sí los tiene, a muchos roles,
nos permiten entender por qué desde niña se les otorgaba esos roles de que era, por ejemplo, la cocina, pero Sí, bueno, la una muñeca. mujer en la década de los 30 no podía ser en República Dominicana ingeniera. Entonces, Así es. uno entiende eso. Ahora, la sociedad cambió y los padres tienen que entenderlo. Y hacemos este introito para preguntarle a continuación lo siguiente. Dentro de esas transformaciones y esos cambios, ¿cómo pudiéramos utilizar entonces los juegos para reducir los índices de violencia? Ok, en primer lugar, dentro de la casa, la mejor manera para uno erradicar la violencia es simplemente respetando al niño, antes que utilizar los juguetes propiamente. Nosotros a veces creemos que enseñar a los niños a respetar es decirles, tú no tienes que pegarle a fulanito, pero entonces cuando él hace algo yo vengo y Yo le le doy 4 pego. correazos, o lo pongo de castigo frente a una pared, o lo ignoro si llora. Entonces esos son mensajes que se le envía al niño de, tú no me importa. Tú eres pequeño y yo soy grande y no te estoy respetando. Entonces, la mejor manera, antes de utilizar propiamente el juego, es haciendo estos actos de respeto hacia el niño, tomando en cuenta su opinión, no, por supuesto, no utilizando el castigo físico, porque eso es nuestro cuerpo, es nuestra principal vía de aprendizaje. Si yo le pego a usted me dice, bueno, Valera, pero ¿qué te pasa a ti? Porque estoy hiriendo esa barrera corporal. Pero ¿sí? ¿cómo se corrige entonces? Porque hay muchos padres, madres que dicen que los niños de ahora son mal comportados porque antes con un correazo y que ya no se le Esa puede dar un psicóloga que correazo. tenía mi mamá a guindar en la puerta. La psicóloga que tenía. Que era negra, ¿verdad? Esa no Esa relajaba. negrita. Desde que yo vi a esa psicóloga, yo decía, no, ¿qué es lo que hay que ¿Cómo hay que se portarse corrige? bien, ¿Cómo pero- se corrige sin la pela, sin el castigo frente a la pared? Y brevemente, Valeria, algo peor Ok. para aportarle a esa responder. pregunta, es que dicen, eso funcionó. Ok. Encima de eso dicen, mírame, eso funcionó. Sí, es verdad. Entonces, Claro. ¿cómo uno cambia esa cultura ya tan arraigada? No, claro que funciona o parece funcionar en el momento, precisamente porque el niño deja de hacer lo que uno está esperando que haga, pero el niño no está teniendo un aprendizaje tampoco de qué debe hacer, sino que, bueno, yo te pego para que no sé, para que no agarres la tijera, por ejemplo, pero entonces el niño quizás más adelante, si necesita usar la tijera o algo, entonces no se atreve. O sea, hay muchas cosas que el niño empieza a dejar de hacer precisamente por el castigo. No hay tampoco una manera, no hay una receta mágica para la crianza, ni tampoco para corregir, pero en la medida en que uno no utilice el castigo físico, también se le envía al niño un mensaje de que yo te estoy respetando. Muchas personas que utilizan, por ejemplo, la pela, los correazos, la chancla, aunque suene quizás duro, pero también es una forma de uno demostrar su propia impotencia, en donde yo no puedo conversar contigo, yo no tengo la capacidad De razonar hacer algo más. contigo. O de ponerme en tu Vamos lugar. a un ejemplo. Mira. Diana Crane, que es una de las terapeutas infantiles más famosas en Estados Unidos, dice que los errores más grandes que cometen los padres hoy en día es que pretenden racionalizar con niños que no tienen capacidad directiva de racionamiento. Dígase, un niño es tu hijo, no es tu mejor amigo, no tienes que ir a conversar con él, hablarle de que él ¿Cómo que desea, no? que él quiere. Espérate, pero tú estás hablando, no Pedro Casal, Sí. de una de las psicólogas infantiles más importantes de Estados Unidos, dice, Y mire, depende de la edad, Pedro, el importante. error más grande que tienen los padres hoy en día es que quieren ser amigos de los hijos, no padres. ¿Y qué es lo que hace un padre? ¿Cuál es la figura de padre y la figura de amigo? La figura de padre debe formar. Y formar implica, igual como tiene un Estado que tiene sanciones cuando haces algo indebido, que son leyes para adoctrinar en el cumplimiento de esas leyes que empiezan en la norma del hogar. Si yo te digo a ti, mira, hoy hay de comida en la casa, a un moro de habichuela con un cerdo. Yo no te puedo preguntar a mi hijo si llega a la casa, mi amor, mira, ¿tú quieres comer el mordo de habichuela con cerdo? ¿Te gustaría otra cosa que no sea eso? No, la comida es para la familia. Y aquí no voy a comer eso. Bueno, Pedro, no, pero ¿y no si- te lo y si quieres no comer. come eso, Perfecto, Pedro? no te lo quieres comer. No come, entonces tú esperas la cena. Pero no puedes, ¿qué tú vas a hacer? ¿Qué tú quieres? ¿Por qué? Porque estás creando en los niños un sentimiento de complacencia infinito, inmediato, que al momento en que no lo tienen, se frustran. Por eso tú ves muchos muchachos ahora que tienen un año en un trabajo y dicen, ay, yo siento que no avanzo, siento no ir para el lado, Los estoy cansado, millennials. me voy, no, yo no aguanto esto, Los esto no es para mí. millennials. No, hermano, pero ¿y por Nosotros qué? somos Porque millennials. está acostumbrado a que busca la información, le Que llega ya un son minuto, viejos la mayoría que de le los dice, millennials. papá, yo quiero esto, al otro día lo tiene. El placer papá. inmediato. Entonces, ese inmediatismo crea un sentimiento de frustración acumulada cuando no se tiene un resultado positivo a lo que tú no tienes antes. Cuando vos le dices, oye, esto es lo que hay de comida, no te lo quieres comer, no te voy a obligar a que te lo comas, pero tienes que esperar la cena. ¿Tú estás seguro que a las 2 horas está el niño ajustándose el moro con el Sí, cerdo? Pedro, estamos de acuerdo, Entonces, pero la respuesta no puede ser entrarle a Eso correr. yo iba a no, preguntar, a correazo que ¿cuál no. es la propuesta, Pero entonces? sí tiene que haber Exacto. sanciones, no una conversación de decirle, mira, tú sabes por qué tú, entonces tú no puedes ir a donde la vecina Un a cogerle dictador. los pececitos, tú no puedes ir a...
Oye, tú tienes que explicarle, mira, en el colegio tú no puedes golpear a otro compañero. ¿Por qué? Porque está mal, está inadecuado. Pero la tercera vez que sigue dándole al compañero, tú tienes que tomar algún tipo de sanción. No puedes seguir hablándole. Ah, no. Esa sanción no puede ser la violencia. Pregúntele si violencia. se siente bien, llévelo a un psicólogo y diga, mira, tú tienes una frustración que tienes que golpear a ese compañero. No. El tema de las conversaciones con los niños, que es muy prudente, si usted te habla, mira, si un niño es racional, tú le hablas, pero no puedes llegar al punto en el cual tú requieras su aprobación o su raciocinio de un niño que quizás no tiene la capacidad psicológica para entender alguna vez lo que está haciendo mal. Entonces tú tienes que guiarlo, por un lado. Vamos a ver qué opina Valeria. No, claro, una cosa primero es respetar al niño y la disciplina positiva incluye límites y otra es simplemente ser una figura autoritaria. Es diferente ser una figura autoritaria a ser una figura democrática. Y con esto quiero decir que un niño pequeño, un niño preescolar, para uno poder conversar con él tiene que ser palabras, un lenguaje muy sencillo, precisamente porque el niño necesita una guía y necesita límites y necesita rutinas para poder él adaptarse al mundo. Pero esto no quiere decir que se va a irrespetar al niño. Y el hecho de uno preguntarle a un niño o averiguar qué le gusta o con qué no se siente cómodo, no es abandonar la autoridad como padre. Eso es algo que muchos adultos temen, que si conversan con sus hijos o de pronto se flexibilizan en algún punto, entonces están perdiendo autoridad como padres. Y hay una necesidad en nuestra sociedad, en muchas personas, de demostrar que ellos son los que tienen el poder, los que mandan. Entonces, no es un niño menos que un adulto, sino que es una persona que está aprendiendo. Y nosotros, por supuesto, vamos a ser sus guías. Con respetar no es dejar que él haga lo que él quiera. No es complacer en extremo. No es complacer. De hecho, creo que eso es algo un concepto que se cambia mucho, por lo menos cuando se habla de crianza respetuosa o de disciplina positiva. Las personas piensan que es una crianza permisiva y no es eso. Una disciplina positiva, hay límites y hay reglas, porque el niño es un ser social. Y cuando tú violas esas reglas, ¿cuál es la sanción? Hay consecuencias que son naturales. Por ejemplo, si yo le digo a un niño, yo lo mando a bañar y él no quiere, ok. No te obligo a bañarte, pero entonces... Te mandé a bañar. Si no te bañas, lamentablemente voy a tener que apagar la televisión, porque sé que es divertido, pero tengo que apagarla. ¿La apagaste y sigue sin bañarse? No, hay que apagarla hasta que él se bañe, porque eso también es un límite, es una manera de decir al niño hasta que llegue. Tú con trabajo al otro día, que tienes que ir para trabajar en la mañana temprano, tienes que esperar entonces que el niño decida bañarse. Claro que no. Con la televisión apagada, a ver cuándo quiere. No hay que pegarle al niño. No hay que pegarle, no, porque ya va. Yo creo que usted se está yendo por otro lado, porque Ay. en casa no significa que no haya reglas. Ay, Pedrito No Junior. es que uno va a dejar, el niño va a nacer y uno lo va a dejar así como críate tú solo, porque ¿dónde está Como- nuestro como el de papel? la selva. Pero evidentemente los niños muchas veces, precisamente por ya él está levantando la mano, precisamente por ese estadio cognitivo, eso se llama egocentrismo, es un estadio cognitivo donde todos nosotros hemos experimentado. Claro. El niño no entiende el punto de vista de la otra persona. Si yo le digo, hijo, ve a bañarte, y él está jugando, ¿para qué yo me voy a bañar si jugar es más divertido? Entonces ahí también es cuando entra nuestro papel. Ok, hay reglas, a esta hora te tienes que bañar, hay rutinas, este es lo que tienes que seguir, después puedes seguir jugando, no hay problema. Si te bañas ahora, quizás tengas más tiempo para jugar después, porque estás haciendo las cosas más rápido. Pero no significa que el niño se va a criar solo, sino que nosotros lo vamos a guiar, siempre respetándolo. Respetándolo es tomar en cuenta que él es un ser humano y que yo no lo voy a agarrar como si fuese un saco de papa violentar. y le voy a dar Como un saco de 400,000 papa. Métele chancletazos. en agua hirviendo. Claro, porque entonces le estoy diciendo, cuando tú crezcas, si otra persona te hace eso, tú lo tienes que aguantar. Si un jefe te habla mal, es violento contigo, aguántalo porque es tu jefe, porque es mayor que tú. Entonces no se trata de eso. Fíjate qué interesante. Jackson. Sí, algo que me ha llamado mucho la atención, que es que desde el inicio queríamos hablar de esto desde el punto de vista de lo que es el Día de los Reyes Magos. A mí me gustó muchísimo que resaltabas el acompañamiento de los padres. ¿Y por qué digo eso? Porque Así es. lamentablemente muchas veces se quiere casi que exonerar de responsabilidad a los padres sobre lo que sucede. Y vemos campañas que parecieran ver entonces la fiebre en las sábanas. ¿Por qué lo digo? Porque se quiere acusar que la violencia viene de los juguetes específicamente. Se quiere decir que la Para violencia viene nada. directamente de la música, que la violencia viene directamente de las películas, De que los se ve muñequitos, cuando... ajá. Desde luego, son expresiones de la sociedad que vale la pena muchas veces ver acompañándolos con la orientación de los padres. Y lo digo porque lamentablemente lo que vamos a estar viendo durante muchos de estos días va a ser eso mismo, de personas diciendo como que la causa, el génesis, el centro de todo esto que sucede son estos juguetes y demás. Cuando vuelvo y rescato eso que dijiste desde el inicio, que el acompañamiento, la orientación Así de los es. padres es fundamental para ello. Sí, porque claro, muy buen puedes punto, sí. precisamente tener los juguetes
quizá más bélicos posibles. Puedes ver las películas quizá más gráficas y demás, pero cuando tú lo ves eso con la orientación, entendiendo que es una expresión, que es artística, que es creatividad, que es ficción y demás, no tiene necesariamente el mismo efecto. Claro, hay contenidos que obviamente no son accesibles para todas las edades porque hay niños que no los entienden. Claro. No, si por ejemplo, esto que hablamos al principio, de que, o bueno, lo que ustedes comentaban, de que si fulanito te está molestando, te lanza una piedra, es que gusta de ti. Entonces, si un niño ve una película donde una mujer está siendo golpeada, ¿qué va a decir? Ah, no, esa mujer la quieren porque la están quieren golpeando. mucho. Entonces, son cosas que el niño el niño muy pequeño no lo va a entender. Y hay una agresividad que es propia del desarrollo evolutivo y que a veces nosotros Digo nosotros porque yo he trabajado en colegios. En los colegios es muy común escuchar esto. Es que ese niño es violento, ese niño es agresivo. Un niño de 2 años. No hay niño agresivo de 2 años. Lo que hay es una agresividad por reclamar un espacio. Por ejemplo, si el niño nació un hermanito nuevo, es normal que el niño se empiece a mostrar agresivo, que quiera golpear al hermanito, que lo pellizque, que lo empuje, que le haga esto. Pero precisamente porque él está reclamando un lugar. Es que alguien está invadiendo mi espacio. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Yo no me puedo empatizar con él porque soy un niño de 2 años. Valeria, Ahora, sí, dígame, claro. Brevemente, y para aterrizar ese concepto tan interesante que planteó Yaxel, y para que se entienda claro con la gente, hoy 5 de enero, muchos vamos a salir a comprar juguetes, hay otros que lo han comprado. Comprado ya, tengo así que- es. Estás tarde yo para hablar tengo- nada. Pregunta. Yo resolví mi cuarto ayer. No, Yo también. yo regalé el 25. Yo regalé el 25 y regalaré de nuevo mañana, Dios mediante. Ay, pues yo quiero ser tu ahijada. Para aterrizar el Ya concepto, cayó. comprar un fusil, un revólver Ok. de juguete. Una pistola. Una pistola y regalárselo al niño o a la niña para complacer a los Gracias. que están obsesionados con el tema de género. Oh, comprar una bien. pistola. Obsesionado. No, es por obsesionado. ti, es que hay mucha gente que anda medio feminazi, no mentira. Ay, comprar Dios una mío, pistola. señores, Ese retire eso, me gusta el compañero. 2019. Espérate, retire Lo eso de retiro, feminazi. lo retiro. Ay. Comprar una pistola para el niño o la niña es una acción de por sí incorrecta, de juguete, claro. Eso va a depender la edad. Y A por ver. el motivo por el que uno se lo esté comprando, ¿por qué? Porque incluso nosotros los psicólogos tenemos pistolas dentro de nuestro espacio terapéutico. Porque las armas, como las pistolas o las espadas, ayudan al niño a simbolizar como la batalla contra algo. Por ejemplo, contra los propios temores, contra obstáculos y todo el mundo. O sea, el juego es muy simbólico, representa algo. Ahora bien, un niño que está expuesto o sobreexpuesto a la violencia, entiéndase que quizás juega muchos videojuegos violentos o ve en exceso películas violentas, entonces no es recomendable porque es una manera de tú entregarle unas armas para que él siga haciendo. Hay chicos que, si bien la violencia empieza desde casa, hay que ver también por qué el papá tiene o la mamá tiene esa necesidad de exponer al niño a eso, por ejemplo, a estos videojuegos violentos o a estos programas y Que todo lo muchas veces demás. no tienen idea de que son videojuegos violentos, porque la mayoría de padres no tienen idea. Exactamente, de dicen, no, bueno, pero es O sea, que él mata tal cosa, sí, pero es desde tu visión de adulto. O sea, obviamente tú no vas a salir a matar a nadie, porque tú tienes unos mecanismos de defensa ahí, ¿verdad?, que te aguantan. Pero el niño, lo mismo que hacen, lo imitan Lo con los imita, demás. los niños Precisamente imitan cuando mucho. ellos se identifican con personajes que son, que utilizan mucho la violencia para darse a respetar. O sea, vemos muchos niños en las escuelas en este tema de que yo pego a tal persona, yo hago tal cosa, pero es porque mi personaje preferido, por poner un ejemplo, él lo hace y él obtiene beneficios de eso. Entonces también es un tema en donde el niño no tiene la culpa. Obviamente son los padres que exponen al niño y que quizás también los padres de alguna manera lo violentan. Yo no recomiendo... Es difícil esto de criar No, yo te muchachos. digo, pero ven acá. Esos son compromisos, Ahora hasta los señores, superhéroes están miren. malos porque Iron Man es un tipo que es rico. No, se no, hizo no, su traje. porque los yo- superhéroes no gente se hacen eso. burla. No, ya va. Una cosa es la Pero Iron Man es sobreexposición. para niños Venom, pequeños. Venom también es un superhéroe. Pero eso un no es para antihéroe. niños pequeños. No superhéroe. Pero es Venom. Eddie- Entonces él hace Eddie cosas Brock- buenas, Eddie pero Brock- hace cosas malas a los malos. Muy Eddie mala Brock la surge película. Bueno, con- pero es que incluso Pero los divertido, niños, o sea, los niños muy que se divertido, identifican sí, muy con divertido. superhéroes, los superhéroes son personajes que salvan y son personajes que ayudan a los demás. O sea, eso no es algo negativo. Muchos niños se pero relacionan ejerciendo con violencia. Sí, ejercen la violencia, pero una cosa Pero es tiene que un ustedes sentido. Una Una violencia violencia justificada. positiva. no hay ninguna violencia Ah, positiva. aunque que mira- llevarla por ahí. Pero- aunque mira, yo- Le No, no, tiró no. un gancho el violento. Claro, no, Fuerte. desde el principio yo lo estoy viendo, él es provocador. Yo sí quiero resaltar, porque de por sí, Sí, claro, dígame. una promo de gratis, este jueves sale la nueva película de Dragon Ball Ajá. Z, Dragon Ball Broly. Super, que a veces subestimamos a los niños, porque yo veo Dragon Ball desde que tengo 4 años. Claro. Y cuando yo veía precisamente Goku, Y que eso Pero era tú eres un- diabólico. tú eres un niño particular. Eso era diabólico. no, esa vaina, pero decían que lo prohibieron en un momento. Sí, lo prohibieron. Ese Claro. fue mi momento de mayor antiperreo
RDismo. Eso Cuando fue en el diabólico. cuando en el gobierno de Hipólito lo prohibieron durante una semana. Pero lo que sí quería resaltar que a veces subestimamos a los niños, porque si bien Dragon Ball ha sido algo muy influyente para mí, es algo de lo que más... Es un ícono en Asia. De lo que más ícono. influencia ha tenido en mí. Yo sí resalto, cuando tenía 6 años y veía, por ejemplo, que Goku siempre buscaba una pelea, yo lo que pensaba era como, pero este tipo, o sea, está bien, Goku, descansa un poco, está peleando en todo momento. Y yo con 6 años, o sea, incluso en la misma serie lo trataban y decían, mira, lo que hace Goku es anormal, o sea, él siempre está peleando, pero ese no es el patrón a seguir. Exacto. Por eso digo, o sea, los niños muchas veces siendo expuestos a violencia, pero desde un punto de vista narrativo, que presentan, mira, eso no necesariamente es el ejemplo a seguir, puede tener una influencia muy Ahora, positiva. Valeria iba a hacer una recomendación que nos gustaría escuchar. Yo no recomiendo realmente regalar juegos así, por ejemplo, como fusiles o pistolas, pero inevitablemente, o sea, a veces son parte también del juego. Por lo menos que utilizan pistolas de agua y no están siendo violentos de ninguna manera. Entonces se están divirtiendo, igual que hay niños que... Tú le echas cerveza, ¿verdad? Exacto. Y es Para algo, niños grandes. y es algo que decía él que es muy positivo, y es que una cosa es un niño que está expuesto a un hogar, por ejemplo, violento, Exacto. y que aparte también ve cosas de violencia. O sea, Se le refuerza. hay una sobreestimulación en el tema. Pero un niño, como todos los otros, que ven juegos de superhéroes, que ven, por ejemplo, Dragon Ball, que ven Power Rangers, que, Iron Man. bueno, en mi época Power Rangers y todo lo demás. No, la mía también. Ajá. No, Todavía no hoy en día necesariamente va a ser un niño violento, porque él no está siendo violentado de ninguna manera. O sea, hay un rol que también ejercen los padres o los cuidadores que están cerca de él. Entonces, no es solamente la exposición, sino que es la suma de todo. Es la suma de todas las cosas. Entonces, no es necesariamente eso. Ahora, dígame. Yo quiero rescatar algo que apuntaba Manuel con respecto a esta tendencia que hay ahora de los padres ser amigos de los niños. Y quiero que usted lo enfatice realmente, claro. porque es un tema que vemos a diario. Yo soy la mejor amiga de mi hijo, pero yo leí una oportunidad de que aquellos hijos cuyos padres son sus mejores amigos están huérfanos. Exactamente, porque si soy amigo dejo de ser padre. Qué buena analogía. Quedan huérfanos, ¿por qué? Es Porque así. un Tiene amigo que no es padre. no te corrige, un amigo te apoya, un Exactamente. amigo te Busca tapa. compasión. Depende también Y del cuando tipo quieras de venir a amigo. corregir ya Me no tienes gustó eso. autoridad. Y no se pueden las dos cosas, porque en mi caso Exacto. particular, Tu mi papá es mejor tu amigo es mi amigo, papá. claro. Y no lo digo de que por quedar bien, Sí, sino pero tu porque papá es tu mejor me hemos amigo, demostrado. pero te hizo un proceso formativo en el cual quizás él no buscó esa amistad, eso sino sí. que tú la desarrollaste por admiración. Y el hombre era... Tú estás dura, ¿ves? Te estoy hablando. Ponía límites. Señores, Ajá. el Yo pienso que conservadurismo hasta para criar los muchachos. No, yo Por pienso que en la Dios. vida de un niño cada persona ejerce un rol, y propiamente como usted dice, yo también lo he leído y estoy totalmente de acuerdo. Si yo, por ejemplo, como mamá me vuelvo amiga de mi hijo, dejo de ser su mamá, porque el rol de madre y el rol de padre lleva consigo unas características Sí, propias. Por Por ejemplo, ejemplo, las dos cosas, Valeria. se pueden rescatar características de cada rol, Porque pero por después ejemplo, el niño tiene miedo de contarle algo al papá. no, pero ya va, eso es otra cosa, porque Ok, es lo a que yo ver. hablaba, por ejemplo, una crianza autoritaria totalmente, donde si el niño dice, no, tú estás mal, ok, ya eso es otra cosa, pero el vínculo, o sea, a veces se confunde mucho de que si yo tengo un vínculo con mi hijo, él no me va a respetar, entonces ya soy su amigo. No, es que uno respeta a sus amigos, porque por algo son sus amigos. Claro. Pero yo puedo ser mamá y puedo ser papá y hacer un vínculo especial con mi niño donde él me cuente sus cosas. Evidentemente, cuando él crezca va a dejar de contarme muchas cosas porque yo soy su mamá. Exacto. Entonces va a llegar un momento en donde yo voy a confiar más en mis amigas, yo voy a confiar más en mis amigos, que si no sé qué. Pero no quiere decir que los padres no puedan hacer una relación, y precisamente esa relación es la que va a determinar cómo el niño se relaciona con los demás. Si mis padres me respetan y yo los respeto a ellos, yo me voy a relacionar de la misma manera con otras personas y puedo hacer Señores, esto amistad. está muy interesante. Vamos a una pequeña pausa. No, antes de la Vamos a seguir pausa, derecho. antes de la pausa, Esto es en vivo, Pedro. antes de la pausa, y ya para ir concluyendo la entrevista, que está súper interesante, recomendaciones finales. Ok. Ahora que estamos, repetimos, en la víspera del Día de Reyes. Sí, Recomendaciones finales. nos hemos ido por la Que no han tangente. ido a comprar. ¿Qué Exacto. deben comprar? Ok, lo voy a El nuevo decir juego de rapidito Spider-Man. antes de irnos. En los niños preescolares siempre son buenos los juegos didácticos, todo lo que tenga que ver con rompecabezas, con cubos, también incluir algunos muñecos, incluir por lo menos juegos de roles entre niños entre 4 y 5 años, porque ya empieza el juego de representación. En los niños que son más grandes, ellos les gustan mucho los juegos de mesa. También hay niños que todavía juegan con carros, está bien. Lo que hablamos de las pistolas de juguete, o sea, siempre que se le dé una connotación no orientación. violenta, o sea, las pistolas de juguete son las pistolas de agua son súper divertidas. Eso no, hay niños que juegan con espada porque quieren ser caballeros, porque o sea,
el niño también le va a dar la propia representación. Star Wars. Y eso es importante. Star Wars, por Ay, hay ejemplo. unos Caballero jueguitos del muy Zodíaco, chulos, con la la cámara y la línea. espada. Y acompañar al Una niño gran en su colección de juego. juegos de Bandai. Acompañar al niño en su juego, porque de nada vale que yo le llene el Pero cuarto faltan de los juguete y no pase ni un minuto con él. Sí. O sea, mientras Eso yo, es. yo Fájate juego ahí con con Eso todo es lo tu mejor. juego. Claro, si yo juego con él, yo puedo saber qué le interesa, en qué es que él está, cuál es su mundo. Y pienso que puede también, con la presencia de los padres, orientarlo. Por ejemplo, Así si mismo. cogió un sartencito, no decir, no, que va a ser hembra. No, tú vas a ser chef. O si tiene un muñeco, tú eres el papá. Exacto. Entonces, el papá va orientando. Exacto. Sí, Pero también dándole cuando jueguen oportunidad de papá y que mamá, represente. Papá es el varón, ¿verdad? Todavía. Claro Sí. que sí. Mira, Es el- déjame una es el pregunta rol del padre, es para el rol. concluir, Valeria. No, ¿Tú no, vas a varonazo? ya va, que Aquí lo quieren Vamos a cambiar todo. varonazo. Ahorita le va a decir a la niña. Y eso era un juego de violencia ese machista. juego era muy chévere. Eso es parte Pues- del patriarcado falocéntrico. Queremos agradecer la Todo presencia me de lo quieren Valeria Raz, cambiar. psicóloga clínica Abrazo, no. y Excelente, terapeuta Valeria. infanto-juvenil. Sí. Ella está en Muy Instagram inteligente. como @nube psicológica. @nube psicológica. La pueden buscar ahí. Yo soy una que la va a seguir. Si Gracias, te necesita de espero. orientación. Así que ahí la pueden encontrar. Gracias, Valeria, por No, esta gracias a recomendación. ustedes. Una recomendación. Gracias. Muy buena. Cambio y Sí, fuera, JM. JM, cambio y fuera. El sol de los sábados.